Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestra tercera sesión de la iluminación con Cine Render en ArchiCAD. Para eso es necesario que abramos el archivo en el que hemos estado trabajando. Aquí tenemos el archivo abierto. Las luminarias en las que hemos estado trabajando se encuentran aquí en la parte inferior. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con otro modelo. Para eso coloqué dos luminarias en esta parte. Con control T vamos a cambiarle las propiedades. Quiero elegir un modelo diferente de luminaria. Para eso me voy aquí al estilo de lámpara en las definiciones de la selección y voy a elegir el tipo 9. Ya con esto seleccionado, le doy un clic aquí en OK y ya aparecen aquí mis luminarias. Regresamos aquí a las propiedades o a las definiciones de lámparas, entonces vamos a cambiar otra de las propiedades. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la opción de cambiar los materiales que componen la luminaria. Y lo que quiero hacer es que vamos a hacer una comparativa entre cómo están funcionando las luminarias en los renders. Para eso, dentro de los materiales que ya habíamos modificado en la sesión anterior, habíamos creado el material de vidrio lámpara. Vamos a regresar uno a sus características originales, que es el de vidrio azul. Y el otro lo vamos a dejar con vidrio lámpara, ¿de acuerdo? Entonces, si observamos aquí, tenemos una luminaria con vidrio azul y si observamos esta, tenemos una luminaria con vidrio lámpara. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un render de esta sección. Para eso, con el marco de selección, creamos un cuadro donde se vean estas dos luminarias y vamos a hacer un render. Vamos a esperar a que nuestro render se genere. Ya terminado el render podemos ver la diferencia entre una lámpara y la otra. Si nos damos cuenta, la del lado izquierdo es la que contiene el material por defecto, que es el vidrio azul, y la del lado derecho es la que tiene el material creado, que es el vidrio lámpara. Si nos damos cuenta, hay cierta similitud entre una y otra, sin embargo, el vidrio lámpara se mantiene un poquito más resplandecente, a diferencia del otro. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que no estamos logrando obtener el brillo que deseamos en este material, que ya tiene un reflejo propio. Si recordamos las propiedades del render que creamos en este material debía de brillar por sí mismo, ¿no? Muy independientemente de la luminaria. Para eso basta con modificar las propiedades de nuestro render. Aquí donde tenemos nuestra ventana de definir photorendering, vamos a extenderla un poquito para que podamos observar qué otras modificaciones se le pueden hacer a estos materiales para lograr que este elemento, que es un material creado que tiene brillo propio, logre tener ese brillo. Para eso, aquí en las definiciones del render tenemos una casilla que dice definiciones detalladas. Si nosotros la activamos, se van a modificar o nos van a aparecer diferentes menús o diferentes configuraciones que podemos aplicar a este material. Para eso, nos vamos a ir aquí a la pestaña de objetivos y filtros. Y aquí en objetivos y filtros vamos a activar esta opción de brillo del objeto. Al activarlo, lo que vamos a hacer es que todas estas superficies que nosotros ya configuramos como que tienen una luz propia muy independiente de la luminaria, entonces se van a activar. Si nosotros no activamos esta casilla, es muy probable que nuestros cambios no se aprecien. Ahora, ya que lo hemos activado, entonces vamos a volver a hacer el render para poder tener una comparación entre una luminaria y la otra, recordando que la del lado izquierdo es la que contiene el vidrio azul y la del lado derecho es la que tiene el vidrio lámpara, que fue el material que se creó. Entonces vamos a hacer el render para poder comparar entre una y otra. Ya terminado el render, podemos observar que sí hay una diferencia entre una luminaria y la otra. La que está del lado izquierdo, que es la que tiene el material por defecto, que es el vidrio azul, se ve ligeramente más apagada a la del lado derecho, que es la que tiene el material que creamos. Entonces, es necesario que nosotros activemos esta casilla de brillo del objeto para que esos cambios se puedan apreciar en el render.
En caso de que yo quisiera aumentar o disminuir la luz, ya sea de este material o el material de la luminaria, basta con que me dirija aquí en la parte superior donde dice ajustes de la luz, y es donde yo puedo modificar los parámetros tanto de luz de sol como de lámparas, como de superficies de iluminación, y entonces obtener los resultados que yo deseo en mi proyecto. Ya que tenemos el acabado de esta luminaria, que ya pudimos observar la diferencia entre el material original y el material que ya tiene luz, vamos a experimentar con otro tipo de luz. Para eso, bueno, vamos a cerrar el render que generamos ahorita. Lo que ahora vamos a colocar será una fuente de luz. Primero tenemos que decidir el espacio en el que la vamos a colocar. Bueno, aquí yo tengo ya una luminaria. Entonces, bueno, pues vamos a modificar esta que tenemos aquí, y basta con que nos vayamos a nuestro panel de definiciones de selección de lámparas y entonces elijamos esa fuente de luz. Y aquí mismo en el catálogo que nos ofrece por defecto Archicad tenemos una fuente de luz general y vamos a elegir una lámpara IES 22. Este es el menú que tenemos de opciones para poder configurar. Y aquí tenemos una pestaña que dice el nombre del archivo fotométrico, y al desplegarla tenemos un Volar Sample, un Strip Light Sample, un Wallboard Light y un Wallwash Sample. Todas estas son las diferentes opciones de luces que ya tiene precargadas Archicad. Entonces vamos a dejar por defecto la que ya tiene configurada, la vamos a dar clic en OK y aquí ya tenemos nuestra fuente de luz. Si nosotros observamos, tenemos una circunferencia que está punteada y esto no es otra cosa sino el radio que va a tener la iluminación, el alcance que va a tener nuestro foco, y lo que podemos hacer es crear una copia o solamente dejarla así. Y entonces, bueno, vamos a ubicar la luminaria, vamos a quitar el marco. Vamos a ubicar la luminaria en el proyecto, se encuentra aquí adentro, y vamos a hacer un render de esta área para que veamos cómo es que se aprecia. Entonces la colocamos y vamos a hacer un render. Esperamos a que se procese la imagen y entonces veamos el efecto que tiene esta iluminación o este tipo de luminaria en el área donde la colocamos. Aquí ya tenemos el render terminado, donde tenemos colocada la luminaria. Posteriormente hice un render quitando la luminaria para que podamos observar los cambios que hay entre el render con esta luz general y el render sin la luz general. Este es el render con la luz general y este otro que tenemos aquí es el render con la luz apagada. Entonces, si nos damos cuenta, si se alcanza a observar un cambio. Recordemos que ya tenemos algunas luminarias colocadas en estos puntos, entonces por eso es que se alcanza a ver cierta iluminación. Pero cuando colocamos una luz general en la habitación, pues alcanzamos a notar mucho más los detalles. Ahora voy a colocar una en este punto para que podamos ver precisamente esta área que se encuentra aquí apagada. Para eso, bueno, pues nos vamos otra vez a la planta arquitectónica, nos vamos a las luminarias y seleccionamos el tipo de luz general que nosotros deseamos. Aquí tenemos una lámpara IES. Cuando nosotros lo desplegamos el nombre de archivo fotométrico, nos vamos a dar cuenta que tenemos estos 4 precargados. Sin embargo, es posible cargar los ajustes los archivos fotométricos de nuestro catálogo de materiales. Cuando tenemos un catálogo de luminarias o un catálogo de luces, nos vamos a dar cuenta que nos entregan un archivo fotométrico. Pues nada más se pasan los mismos valores a este archivo y se va a agregar a nuestra biblioteca de Archicad, así como podemos agregar muebles o texturas o materiales. Y entonces podemos encontrar los archivos fotométricos de nuestro propio catálogo de materiales o nuestro propio catálogo de proveedores para poder integrarlos en nuestro archivo de Archicad. Entonces ahora vamos a colocar esta misma lámpara, pero la vamos a ubicar en esta área
para que podamos observar los cambios que llega a tener. Bueno, aquí me colocó una lámpara, entonces bueno, vamos a seleccionar una luz general, una lámpara IES, le damos clic en OK. Entonces ya la colocamos, aquí se encuentra ya ubicada y ahora vamos a hacer un render donde se vea precisamente esta sección. Entonces si nos damos cuenta, aquí ya se alcanza a ver nuestra luminaria junto con todo el radio correspondiente a la iluminación que va a generar esta luminaria. Entonces vamos a hacer un render para que podamos observar ahora las dos luminarias ya encendidas, bueno, estas luces generales y el cómo se aprecian en nuestro proyecto. Aquí ya tenemos el render terminado con las dos luminarias, bueno, las dos luces generales, una del lado de la cocina que alcanza a iluminar esta región y otra en esta área, la correspondiente a la recámara, y si nos damos cuenta da una luz un poco difusa y eso nos va a proporcionar un acabado mucho más realista. Y aquí en el centro, bueno, ya la luminaria con las configuraciones que le habíamos colocado anteriormente. De esta manera es como nosotros vamos a poder ir experimentando y jugando con los diferentes tipos de luces y las configuraciones que tienen cada una de ellas para poder obtener el resultado que estamos buscando, un resultado mucho más realista en nuestros proyectos. Ahora, ¿cuál es la ventaja que yo veo de utilizar una luz general en formato IS en comparación con utilizar una luminaria? Si nos damos cuenta, esta luz al ser un poco más difusa o tener una menor intensidad nos da un acabado mucho más realista, que es lo que estamos buscando al final de cuentas. Ahora, bueno, vamos a cerrar los renders que generamos anteriormente. Y con esta misma imagen vamos a modificar en las definiciones de mi render. Para eso, bueno, podemos disminuir un poquito más la luz del sol en el proyecto para poder apreciar muchísimo mejor las luminarias que tenemos colocadas. Entonces, es a través de estas configuraciones que nosotros vamos a poder ir modificando en las propiedades de nuestro render para darle el acabado que estamos buscando. Entonces, vamos a hacer este render para ver cómo va cambiando poco a poco al mover estos parámetros el acabado final del render. Ya teniendo el render terminado, tenemos el anterior donde teníamos activadas las luces de sol con parámetros mucho más altos. Entonces, si nos damos cuenta, el segundo render ya parece mucho más iluminado en comparación con el primero. Lo que yo les recomiendo es siempre ir de poco en poco con las configuraciones de luces, ir moviendo los parámetros paulatinamente para que de esa manera vayamos alcanzando el acabado que deseamos. Porque si movemos estos parámetros de manera muy abrupta puede que no consigamos el efecto que estamos buscando. Entonces ahora se trata únicamente de empezar a experimentar con los diferentes tipos de luces, diferentes tipos de materiales, crear nuevos materiales en diferentes exposiciones de luz o diferentes luces de sol para que podamos encontrar lo que sea congruente con el tipo de proyecto que estamos diseñando. Con esto damos por concluido el tema de iluminación con CineRender en Archicad. Hasta la próxima.